este video tutorial nos vamos a centrar en ver cómo podemos extraer información de un objeto o de una clase, pues para saber, pues por ejemplo, a qué clase un determinado objeto pertenece, qué métodos puede ejecutar, etc. Esta pregunta pues tiene sentido sobre todo cuando, pues por ejemplo, trabajamos con variables de tipo id, como hemos explicado. Una variable de tipo id puede asociarse a un objeto que desconozcamos y por tanto nos puede interesar saber qué tipo de objeto es o qué método se ejecuta, pues para poder reaccionar de manera conveniente, ¿vale? Imaginad, pues por ejemplo, un método de esos de IBAction que implementamos y que esa IBAction pues la hemos conectado con varios componentes gráficos. Pues nos interesará saber en cada momento si el evento se ha disparado porque se ha pulsado un botón, porque se ha hecho clic en una etiqueta, etcétera, para hacer que en función a eso nuestro método reaccione de una manera determinada. Bien, para ello lo que vamos a hacer va a ser retomar el ejercicio anterior. Vamos a borrar parte del código y vamos a declarar dos objetos, coche deportivo, coche antiguo y una variable de tipo id. Lo que vamos a hacer va a ser coche igual a coche deportivo. Bien, en este caso nuestra variable de tipo id se acaba de convertir en un objeto de la clase coche deportivo, pero nosotros no lo sabemos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser resolver la primera pregunta, es decir, queremos saber de qué clase es ese objeto. Pues para ello tenemos dos métodos muy interesantes, que son el método isKindOfClass y el método isMemberOfClass. El método isKindOfClass nos va a devolver un valor booleano que va a ser verdadero si nuestro objeto, ¿vale?, pertenece a la clase por la cual estamos preguntando o a alguna de sus descendientes, ¿vale? En contraste, el método isMemberOfClass nos va a devolver verdadero solo en el caso en el que el objeto por el que estamos preguntando sea de la clase concreta que especifiquemos en el método. Vamos a ver sus diferencias. Pues if, vamos a preguntar por nuestro flamante objeto coche. If coche is kind of class, ¿vale? Fijaos, el método isKindOfClass necesita recibir un objeto de la clase class, ¿vale? ¿Cómo generamos un objeto de la clase class? Pues muy sencillo, vamos a hacer un mensaje anidado donde vamos a mandar el nombre de nuestra clase, coche, y vamos a hacer uso del método class, ¿vale? Con esta sencilla operación lo que hacemos es que primero obtenemos la representación de la clase class, es decir, un objeto de la clase class, que es lo que puede recibir el método isKindOfClass, ¿vale? Y ese mensaje, el receptor de ese mensaje, pues va a ser mi clase coche. Tal y como hemos dicho, el método isKindOfClass nos va a devolver cierto si el objeto al cual va dirigido el mensaje, en este caso nuestro objeto coche, es miembro de la clase coche o de cualquiera de sus subclases. Bien, pues en el caso en que esa respuesta sea cierta, pues vamos a darle al usuario un mensaje que va a decir algo así como: el objeto es miembro de la clase coche. Y en el caso contrario, else, pues lo que vamos a decirle va a ser que el objeto no es miembro de la clase coche. Vale, vamos a verlo funcionando. Si ejecutamos nuestra aplicación, pues lo que obtenemos es que el objeto es miembro de la clase coche, ¿vale? Como decíamos, nuestro objeto coche en realidad no es un objeto de la clase coche directamente, sino de la clase coche deportivo. Y hemos dicho que el método isKindOfClass nos va a devolver verdadero si el objeto sobre el que lanzamos el mensaje es miembro o bien de la clase coche o de cualquiera de sus subclases. En este caso, como es miembro de la clase coche deportivo, el resultado de este método es verdadero, ¿vale? Si nosotros cambiáramos esto de aquí y en vez de coche deportivo pusiéramos coche antiguo, pues el resultado sería el mismo. ¿Veis? Aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque la clase coche deportivo es una subclase de coche, que es por la que estamos preguntando, y por tanto el método nos devuelve como resultado cierto. Bien, vamos a volver a dejar todo como estaba y vamos a hacer uso, en este caso, del método isMemberOfClass.
El método isMemberOfClass se invoca de la misma forma, es decir, el receptor del mensaje es el objeto del cual queremos saber cosas, y el método isMemberOfClass, como veis, recibe también un objeto de tipo class. En este caso vamos a preguntar si el objeto coche es miembro de la clase coche. Vamos a poner primero de la clase coche para que veáis la diferencia. Class, ¿vale? En este caso, pues vamos a copiar todo nuestro código y vamos a quitar esta llave que sobraba y vamos a volver a ejecutar. Como podéis ver, en este caso, la respuesta al método isMemberOfClass es que el objeto no es miembro de la clase coche. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el método isMemberOfClass nos va a devolver verdadero solo en el caso en el que el objeto que recibe el mensaje, su clase, coincide con la clase por la que estamos preguntando. En este caso, como coche es de la clase coche deportivo, pues el resultado de este método será falso. Sin embargo, si preguntamos por la clase coche deportivo y volvemos a ejecutar nuestro código, pues podremos ver de manera sencilla que, bueno, tendríamos que cambiar esto de aquí, se me ha olvidado, coche deportivo, vamos a volver a ejecutar. Pues como decía, podéis observar cómo en este caso el resultado del método isMemberOfClass es verdadero porque el objeto del que queremos saber cosas, su clase, coincide exactamente con la clase por la que estamos preguntando. Por tanto, el método isMemberOfClass sería un método muy interesante a utilizar dentro de una IB-Action, ¿vale? Pues para saber qué componente ha originado el evento. Muy bien, vamos a continuar y vamos a utilizar otro método distinto, que es el método ResponseToSelector. Este método es muy útil para saber si un determinado objeto responde a un método concreto, es decir, si voy a poder invocar un método concreto sobre un objeto. Para ello vamos a hacer uso de un elemento nuevo, una directiva nueva que recibe el nombre de selector. ¿Cómo podemos utilizar el método ResponseToSelector? Pues muy sencillo. Vamos a hacer un montaje similar, es decir, un mensaje donde el receptor es mi objeto coche y el método que vamos a disparar es ResponseToSelector. Fijaos que el parámetro de entrada del método es un selector, ¿vale? ¿Cómo generamos un selector en Objective-C? Pues muy sencillo. Utilizamos la directiva selector y entre paréntesis tenemos que poner la cabecera de nuestro método. En este caso, si queremos preguntar por el método setCC, es decir, si queremos averiguar si nuestro objeto coche responde al método setCC, pues tendremos que generar el correspondiente selector, ¿vale? Indicando pues la declaración, el nombre de nuestro método. Pues bueno, en caso de que sí responda a este selector, pues le daríamos un mensaje al usuario del tipo, vamos a copiarlo y ahora lo modificamos, del tipo el objeto responde al método setCC. En caso contrario, pues indicaremos que el objeto no responde al método setCC. Lo ejecutamos y vemos si funciona. Pues muy bien, si ejecutamos, podéis ver cómo efectivamente, al tratarse de un objeto de la clase coche deportivo, pues nuestro objeto coche pues responde al método setCC. Vamos a cambiar alguna cosa. Por ejemplo, vamos a hacer que nuestra variable coche, nuestra variable de tipo ID, pues apunte o se convierta en un objeto de tipo coche antiguo.
y vamos a ejecutar nuestro código de nuevo. En este caso, la clase coche antiguo no tiene la propiedad cc de centímetros cúbicos, por tanto es de esperar que este último trozo de código pues devuelva que el objeto no responde al método setcc. Si ejecutamos, pues podemos ver cómo efectivamente el objeto no responde al método setcc tal y como esperábamos. Pues bien, esto es un ejemplo de algunas de los métodos de instancia que, como decía al comienzo del tutorial, pues son heredados de la clase NSObject y que son súper útiles pues para poder mirar las tripas a un objeto concreto. Del mismo modo, hemos dicho que al igual que tenemos métodos de instancia, pues también tenemos métodos de clase, ¿vale? O métodos estáticos, es decir, métodos que podemos invocar sin necesidad de tener un objeto de una clase concreta creados, ¿vale? Estos métodos son súper útiles pues para inspeccionar de manera dinámica dentro de nuestro código, pues por ejemplo, cuál es la estructura jerárquica entre clases, ¿vale? O si los objetos de una determinada clase pues permiten ejecutar ciertos métodos. Vamos a continuar con nuestro código viendo alguno de estos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros queremos ver si es coche deportivo, la clase coche deportivo es una subclase de coche, suponed que no lo sabemos y nos interesa saberlo en alguna parte de nuestro código, ¿cómo lo haremos? Pues if, y ahora lo que vamos a hacer va a ser generar un mensaje. Para generar un mensaje que permita ejecutar un método de clase de este tipo, pues el receptor del mensaje tiene que ser una clase, ¿vale? Y eso pues se va a poder llevar a cabo de manera muy sencilla, pues haciendo coche deportivo is subclass of, y aquí pues vamos a nuevamente generar un nuevo método, ¿vale? Que en este caso pues preguntará por la clase coche. En este caso, si coche deportivo es una subclase de la clase coche, pues daremos un mensaje indicando que coche deportivo es una subclase de coche. Vamos a probarlo y vamos a ver si esto funciona correctamente. Pues efectivamente el mensaje se muestra en nuestra consola, dado que la clase coche deportivo es una subclase de la clase coche. Bien, fijaos en una cosa, aquí cuando he puesto como receptor de mensaje el nombre de la clase, pues como podéis ver lo he puesto directamente. Una alternativa sería hacer uso del método class que hemos explicado antes, ¿vale? Cuyo efecto, en este caso, es decir, en el caso del receptor del mensaje, ¿vale? Su efecto sería el mismo, es decir, si yo volviera a ejecutar esto funcionaría pues perfectamente, nuevamente, mostrando el mensaje que esperábamos. Mucho ojo porque esto no es válido aquí, es decir, si eliminamos la llamada al método class, ¿vale? Nos va a aparecer un error, ¿de acuerdo? Dado que lo que estamos intentando es pasar una clase como tal, o el nombre de una clase como tal, pues como parámetro de un método. Eso no está permitido y en este caso es obligatorio pues hacer la transformación correspondiente a través del método class, ¿vale? Bueno, pues ahí veis una alternativa interesante. Bien, vamos a poner su correspondiente rama else y vamos a hacer la pregunta pues de otra forma. Bueno, vamos a suponer que yo lo que quiero es saber si coche es una subclase de coche deportivo, ¿vale? Es decir, si coche está por debajo en la jerarquía de clases. Pues tendríamos que cambiar nuestra función en ese log y en este caso decir coche, si el resultado del método isSubclass of class es verdadero, pues tendríamos que decir que coche es una subclase de coche deportivo, ¿vale? Y en caso contrario, pues tendríamos que decir que no. Vais a ver cómo en este caso
y dado que coche no es una subclase de coche deportivo, pues el resultado por consola pues va a ser el esperado. Bien, si ejecutamos podéis ver cómo coche no es una subclase de coche deportivo, ¿vale? Pues este sería un uso de el método isSubclassOfClass, que es muy interesante pues para explorar una jerarquía de clases directamente desde el código. Vale, otro método que tenemos, otro método de clase, es el método InstancesRespondToSelector. Básicamente es un método muy similar al método ResponseToSelector, con la diferencia de que lo que hacemos es preguntarle a la clase y no a un objeto específico, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer uso de ella? Pues muy sencillo. If coche deportivo. Fijaos que aquí estoy haciendo uso, ¿vale?, de la clase directamente, ya que se trata de un método de clase. Instances response to selector, ¿vale? Y en este caso pues declaramos el selector, pues por ejemplo setMarca, ¿vale? Lo que estoy preguntando es si mi clase coche deportivo, o mejor dicho, las instancias de mi clase coche deportivo, pues ejecutan o pueden ejecutar el método setMarca. Bueno, pues en teoría la respuesta debería ser afirmativa. Vamos a hacer el NSLog correspondiente, indicando que en caso de que el resultado de esta sentencia if, indicando que en el caso de que el resultado del método InstancesRespondToSelector sea verdadero, pues informe que la clase coche deportivo responde al método setMarca, y en caso contrario, pues indicando que la clase coche deportivo no responde al método setMarca. Muy bien, pues vamos a ejecutar nuestro código y vamos a ver qué obtenemos. Fijaos qué curioso. La clase coche deportivo no responde al método setMarca. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es algo muy sencillo. El método setMarca no es propiedad de la clase coche deportivo, ¿vale? Sino que el método setMarca se define en la clase padre, en este caso en la clase coche, ¿vale? Del mismo modo ocurría con el método ResponseToSelector. Aquí nos dio como resultado verdadero porque la propiedad centímetros cúbicos, y en concreto el método set centímetros cúbicos, pues era una propiedad que pertenecía, en este caso, al objeto coche, que era de la clase coche deportivo, ¿vale? Es muy importante el entender que tanto ResponseToSelector como InstancesRespondToSelector van a devolver verdadero solamente en el caso en el que le preguntemos por un método propio, ¿vale? Si le preguntamos por un método heredado, nos devolverá falso, como ha ocurrido en el ejemplo. Para ello, y para saber si setMarca es ejecutado por coche deportivo, tendríamos que hacer dos comprobaciones. Primero, comprobar que coche deportivo es una subclase de coche, con isSubclassOfClass, y a continuación, pues preguntar si el método setMarca lo responde la clase coche, ¿vale? Fijaos, si yo hago esta misma operación, pero en lugar de preguntar por setMarca, pregunto por el método setCC, por ejemplo, como antes, o setCV, ¿vale? Pues la clase coche deportivo responde al método setCV, y vuelvo a ejecutar, pues veréis que en este segundo caso la clase coche deportivo sí responde a setCV. Por tanto, esto es muy importante. Es bastante sencillo al principio confundirse, ¿vale? Pero una vez que hemos visto en este ejemplo el funcionamiento de ambos métodos, pues yo creo que puede quedar bastante claro, ¿vale? Pues siempre que utilicemos el método ResponseToSelector o InstancesRespondToSelector,
toSelector, por lo que estamos preguntando es por un método propio o bien del objeto concreto o de la clase. Bueno, para terminar vamos a explicar un método un tanto extraño que recibe el nombre de método performSelector. Este método es muy útil para ejecutar métodos asociados a un objeto concreto, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer uso de este método? Pues muy sencillo. Para hacer uso del método performSelector, lo primero que vamos a tener que definir es un selector, ¿vale? En ese selector vamos a indicar el método que queremos ejecutar, por ejemplo, mostrar información, ¿vale? Y a continuación ese selector nuevo que acabamos de crear, pues lo tenemos que almacenar o lo vamos a almacenar en una variable. Para ello vamos a declarar una variable de tipo cell. Cell es un tipo de datos en Objective-C que básicamente es una estructura de las que explicamos en el módulo anterior. Bien, esta variable que vamos a llamar método lo que va a hacer va a ser recibir o almacenar el selector que acabamos de crear. Bien, una vez que ya está creado el selector, ¿cómo procedemos a su ejecución? Pues muy sencillo. Generamos un mensaje cuyo receptor va a ser el objeto sobre el cual queremos ejecutar el método, y a continuación hacemos perform selector, ¿vale? Indicando el selector que contiene el nombre del método que queremos ejecutar. En este caso el selector es método. Muy bien, pues con esta sencilla operación pues habríamos o podríamos ejecutar el método mostrar información sobre el objeto coche. El objeto coche que, si recordáis, pues ahora mismo es un objeto de tipo coche antiguo. Bien, ¿y por qué montar toda esta parafernalia para ejecutar un método cuando realmente esto es perfectamente equivalente a esto? ¿Vale? Las dos líneas de código son exactamente iguales. Pues muy sencillo. Como os decía antes, va a haber ocasiones en las que vais a estar trabajando con objetos que no sabéis exactamente muy bien qué tipo de objetos son. Suponed, volvemos otra vez al ejemplo de nuestro método IBAction, donde tenemos como entrada un parámetro de tipo ID. Obviamente un parámetro de tipo ID no se va a instanciar a un objeto concreto hasta que se ejecute nuestra aplicación, ¿vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en tiempo de compilación, cuando yo esté escribiendo el código de mi IBAction, si yo intento ejecutar un método concreto de una clase específica, porque yo sé que lo que va a recibir esa IBAction va a ser, pues, por ejemplo, un UIButton o un UILabel, pues el compilador no me va a dejar. Me va a decir, oye, no, aquí tienes una cosa de tipo ID y así a las bravas pues no te voy a dejar que llames a un método directamente, y me va a dar un error. ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Pues se puede solucionar de dos formas. La primera es utilizar el método isMemberOfClass y luego hacer un cast para transformar el objeto de tipo ID que está entrando en el método en un objeto de una clase concreta, y a partir de ahí pues podríamos ejecutar el método de manera directa, tal y como hacemos en esta aproximación de aquí, de la manera tradicional, podríamos llamarlo. La segunda opción sería hacer uso de los métodos respond_toSelector y performSelector para comprobar que el parámetro de entrada responde a un método específico y proceder a su ejecución. Es una segunda alternativa pues que puede resultar mucho más sencilla de llevar a cabo. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que cuando os encontréis en estas situaciones pues podréis abordar el problema de ejecutar un método concreto de varias formas. Muy bien, pues espero que os hayan quedado claros todos estos métodos súper importantes, pues que los vais a ver por ahí en muchos códigos que encontréis en internet, y que en alguna ocasión pues os van a resultar de verdadera utilidad. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.